Vamos a analizar estos temas de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, que está con nosotros en Ozos Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Bueno, pues encantados de tenerte por aquí, como digo, con muchos temas. Si te parece, empezamos mirando al Banco Central Europeo, que lleva a la contraria a Jerome Powell. Hemos visto un recorte de 25 puntos básicos y Lagarde deja la puerta abierta para que haya incluso alguno más en el futuro. Bueno, hay que tener en cuenta que la política de tipos de interés en Europa se decide en Estados Unidos. Si los intereses no convergen, Europa tendrá que hacer lo que Estados Unidos quiera. Con lo cual, el hecho de que en un momento determinado haya una coincidencia mayor o menor simplemente depende de los intereses estadounidenses. No hay más. Europa no tiene absolutamente ninguna autonomía en cuanto a su economía. Sí que les preocupa a Christine Lagarde y a todos los responsables monetarios el poder elaborar un discurso que haga creer a los europeos que hay algún tipo de autonomía, por si los europeos se dan cuenta de que efectivamente no sirven para nada esos mandatarios. Así es que eso será lo único de lo que nos deberemos preocupar. Bueno, pues de lo que se preocupan en Alemania es de las elecciones que van a tener lugar pues en nada, en apenas unos días. En los próximos minutos vamos a ver precisamente el Bundestag, el Parlamento alemán, que está votando, va a debatir al menos la prohibición de AfD. Sabemos todo lo que está ocurriendo con este partido, que por cierto está cogiendo mucha fuerza en las encuestas, tiene el apoyo por parte de Elon Musk. Angela Merkel, la canciller alemana, también ha salido al paso en las últimas horas, de alguna forma riñendo, ¿no?, a Friedrich Merz, al que es el principal favorito por acercarse a AfD. Hablas tú un poco, bueno, pues de la falta de soberanía, ¿no?, que hay en Europa. Alemania es prueba de ello, que ha estado, bueno, pues dirigida, ¿no?, por Estados Unidos, o al menos muy pegada a Estados Unidos en los últimos años. ¿Qué esperas de esta votación y sobre todo qué te parece que se vote la ilegalidad de un partido? Recuerda a Thierry Breton hace unos días que decía: ya lo hemos hecho con Rumanía, lo podemos hacer con Alemania. Viene a decir que pueden amañar las elecciones, ¿no? La ventaja que tienen los europeos es que los títeres que ha colocado en el poder de países como Alemania, España, Francia, Gran Bretaña, las élites globalitaristas, ese foro de Davos, en realidad el Foro Económico Mundial, la suerte que tienen los ciudadanos europeos es que esos títeres no son muy inteligentes. Son listos en cuanto a que tienen capacidad para saber a corto plazo cuál es el beneficio más inmediato para sus intereses, pero no piensan más allá. Y es que, claramente, si saliera mal esa votación, veremos lo que sucede, AfD conseguiría un espaldarazo brutal para las elecciones que se van a llevar a cabo dentro de un mes, menos de un mes. Independientemente de eso, lo que nos están queriendo decir es que cualquier partido en cuyo discurso predomine el buscar los intereses para su propio país es un partido que hay que prohibir. Luego, si realmente se prohíbe a AfD, se habrá producido una ceremonia maravillosa en la que realmente vemos unos partidos políticos que prohíben a los partidos políticos que buscan lo mejor para sus países, que es un escenario absolutamente maravilloso y que refleja exactamente la basura política que es Europa ahora mismo. Así es que, tanto prohíban a AfD como si no lo prohíben, los que amamos la libertad, en cierto modo, estamos ganando. Otra cosa es que nuestra victoria va a ser a más largo plazo. Es una absoluta aberración y demuestra la locura que supone estar totalmente infiltrados por Estados Unidos, sobre todo por esas élites globalitaristas o corporativas, como bien dice Adrián Celaya, estupendo analista, que lógicamente han infiltrado por completo todas las instituciones políticas europeas. Es ridículo hablar de economía, de si hay que adoptar tal o cual medida, cuando en realidad la casa se tiene que empezar por los cimientos. Primero hay que arreglar la política, porque si no se arregla la política, no se pueden adoptar medidas económicas de las que debatir, por ejemplo, en esta maravillosa ventana de libertad que es Negocios Televisión. Así es que, bueno, pase lo que pase, el hecho de que ya esté en la mesa la ilegalización de AfD es una buena noticia para quienes amamos la libertad. Bueno, pues veremos qué pasa en Alemania. En los próximos minutos vamos a salir de dudas. También, como decía yo antes, los ojos de todo el mundo están puestos en Washington, D.C. Se puede
calificar como la primera gran prueba para Donald Trump. Es el peor accidente aéreo en los últimos 16 años. Va a salir a dar explicaciones en los próximos minutos. Hemos visto ya pues algunas declaraciones, en concreto en las redes sociales, culpando a la torre de control. Quiero saber cómo valoras estos primeros días de Donald Trump en el cargo y también si crees que puede afrontar, si puede enfrentar este problema, si le puede pasar alguna factura a este trágico accidente. Ruido, es ruido. Es decir, unos individuos en un helicóptero, por lo que parece verse en las imágenes, no han sido conscientes de que se les acercaba un avión de esa envergadura, con la suficiente iluminación y con todos los que nos podamos imaginar. Aquí solo hay dos opciones, que estaban al pepe los del helicóptero o que hay una superconspiración detrás del accidente, en la que los propios ocupantes del helicóptero van a entregar su vida para cumplir la conspiración. Hay un accidente, probablemente, yo es lo que pienso. Bueno, lo que pienso yo es lo que piensa el 99% de las personas. Eso no puede ser un hecho que condicione la vida política estadounidense. La vida de la crónica de sucesos, pues por supuesto. Y luego también la vida, y está muy bien, en los canales de YouTube, intentando ver qué ha pasado, pero nos lo pasamos fantástico todos. Pero eso no puede condicionar bajo ningún concepto la política estadounidense. Aquí, en este tipo de hechos, un presidente del gobierno lo único que puede hacer es el ridículo si se empeña. Es decir, si se hubiera producido este accidente con Biden, se habría producido una situación esperpéntica en la que obviamente los estadounidenses ven que hay un individuo en el poder que ni siquiera es consciente, solamente con su forma de mirar, evidencia que ni siquiera es mínimamente consciente de lo que sucede, lo cual genera un ridículo en torno a la política estadounidense, al establishment. Pero Donald Trump ha demostrado estar lúcido. Ya ha puesto ha puesto mensajes en Twitter en los que dice, bueno, ¿qué pasa con ese helicóptero que no está viendo? ¿Qué pasa con esa torre de control? Es decir, eso es lo único que se espera de un presidente cuando sucede un hecho así, en lo que obviamente hay un alto carácter de fortuito. Bueno, pues pendientes de Donald Trump y de las palabras que va a pronunciar en los próximos minutos, te quiero preguntar también por la relación con Vladimir Putin. Se espera una llamada en los próximos días. Se ha filtrado supuestamente un borrador precisamente de la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos. Vemos un acercamiento, no sé si el final del conflicto. Quiero saber cómo valoras lo que está pasando, por cierto, con ataques masivos de Ucrania también en los últimos días, con golpes importantes de Rusia, avanzando, por ejemplo, en Zaporilla, en Pokrovsk. Bueno, ¿cómo es la situación en Ucrania y si crees que estamos más cerca del final del conflicto? Cuando Donald Trump hace unos días dijo que obviamente, o admitió, lo cual está muy bien, que obviamente ese término de 24 horas para finalizar la guerra de Ucrania no dejaba de ser una propuesta electoral, de algún modo hacía pensar que, bueno, obviamente en 24 horas no vas a terminar con el problema. De hecho, Rusia va a buscar una mayor seguridad para su país, no solamente finalizar la guerra de Ucrania. Pero se daba una idea de que la intención de Donald Trump claramente era la de avanzar para aceptar las condiciones rusas, que son exactamente las que va a aceptar. El problema es cuánto ruido hagamos durante el camino. Y no tiene sentido que desde la administración estadounidense, incluso los neocon, véase un Marco Rubio, nos esté hablando de lo terrible que es la cantidad de muertes que se están produciendo en Ucrania, y sin embargo las propuestas que se están haciendo, o por lo menos que se están filtrando, todavía incluyen aspectos que Putin no va a aceptar. Putin no va a aceptar, obviamente, la entrada en la OTAN nunca de Ucrania. No va a aceptar la militarización de Ucrania nunca. Probablemente a Ucrania la tendrá que defender la propia Rusia, porque Ucrania no va a poder tener un ejército capaz de defenderse, que a la vez será un ejército capaz de atacar, con lo cual Rusia eso no lo va a permitir. Y esos territorios, que cada vez parece quedar, obviamente cada vez queda menos tiempo para que los consiga, porque sigue avanzando en el frente. Pero esos territorios van a ser Rusia. Y ojo, que estamos hablando de la mayor riqueza de Ucrania. Entonces, todo lo que se tarde en llegar hasta ese punto es lo que va a durar la guerra de Ucrania. Y Rusia no se va a mover de ahí, que casualidad es justo lo que propuso al principio de la entrada de Rusia en la guerra de Ucrania, salvando las negociaciones de Estambul que saboteó Occidente. Entonces,
todos esos borradores en los que se contempla, bueno, militarizar Ucrania, bueno, igual dentro de 20 años Ucrania está en la OTAN. Todo ese tipo de cosas son decepcionantes si realmente se han filtrado por el propio gobierno de Donald Trump. Porque una cosa es que obviamente no puedas terminar la guerra en 24 horas y otra cosa es que aspectos que claramente no va a aceptar Rusia estén apareciendo en borradores fantasma para que los analicemos políticamente. Así es que veremos si Donald Trump nos sigue decepcionando en ese sentido. Bueno, pues pendientes de Donald Trump, esperando su declaración en los próximos minutos, también esperando sus movimientos en torno a Ucrania. Alberto, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Muchas gracias. Gracias, fuerte abrazo.